presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Bueno, seguimos en la mira, como les anunciábamos, estamos con el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Javier Lacida. Javier, muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Javier, en los últimos resultados de la prueba Sarista, una de las conclusiones que se sacó fue que a pesar de la pandemia, los resultados no retrocedieron, ¿verdad? La pregunta es, ¿no retrocedieron porque atrás teníamos la pared y no había para ir para atrás o por alguna razón que se pueda explicar desde otro lugar? No, yo creo que no es... siempre es posible empeorar, lamentablemente. Hay muchos países que lo muestran. Fue una buena muestra de resiliencia del sistema educativo haber mantenido resultados que es cierto, y acá creo que viene la inquietud que venía entre líneas en tu pregunta, que es cierto que no eran buenos, pero podían haber sido peores. O sea que hay que alegrarse del resultado, hay que alegrarse. Y hay que reconocer el esfuerzo enorme que hubo para que eso fuera así. En primer lugar, de los propios niños. En segundo lugar, de las familias que acompañaron y apoyaron de maneras muy diversas y distintas y con distintas capacidades el esfuerzo de los niños. En tercer lugar, de los docentes. Y en cuarto lugar, de las autoridades educativas. O sea, los docentes tuvieron que reaprender su manera de trabajar de otra manera como habían trabajado hasta ese momento, absolutamente mediados por la vía tecnológica, y las autoridades tuvieron que reorganizar el funcionamiento del sistema educativo. Ahora, es muy importante tener claro, no engañarse, el resultado coyuntural es bueno. El resultado estructural es malo, es establemente malo. Estamos estancados en malos resultados. ¿El estructural tiene un vínculo con la pandemia? No. El que tiene vínculo con la pandemia es el coyuntural. Claro, de la pandemia es el coyuntural. Lo que pasa es que hay un contraste. El coyuntural, dada la situación tan dura, de agresión tan fuerte del contexto, no de alguien en particular, sino las condiciones tan adversas, esta vez el estancamiento fue una buena noticia. Esta vez estar estancados... Uno podría pensar que el aula no es muy importante, ¿no? No. Eso es interesante lo que decís. Los datos muestran que el aula fue importante. Cuanto más estuvieron en el aula, más aprendieron, porque hay diferencias. Hubo algunos que pudieron... Si uno mira los datos de mediciones anteriores, de Aristas Primaria 2017, era más homogénea la asistencia. Ahora fue más heterogénea y nos permitió mostrar de que estar en el aula ayuda. Yo diría, mirando el estancamiento, el dato es que estar en el aula es condición necesaria, pero no suficiente para buenos aprendizajes. Pero es condición necesaria. Los que estuvieron más, aprendieron más. Vale, voy a vos. Javier, buenas noches. Valentina te saluda. Teníamos un plan Ceibal que, bueno, nos permitió empezar tal vez un poquitito mejor a encarar el problema de la no presencialidad, pero que hasta el momento se utilizaba de manera lateral y que el año pasado, a partir del año pasado, se empezó a utilizar muchísimo más. Se habla de unos 400.000 conectados diarios, pero de todas maneras, y el informe Aristas lo deja en evidencia, siguen habiendo problemas de inequidad
por ejemplo, para acceder a recursos informáticos, por conectividad, entre otros asuntos. Lo primero es cómo se resuelvan esas inequidades, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología, y qué lugar tiene que ocupar o pasar a ocupar el plan Ceibal más allá de la pandemia de ahora en más. Primero, las inequidades también son en la presencialidad, y las inequidades del Ceibal son las mismas inequidades del sistema educativo uruguayo. El sistema educativo uruguayo, en todas sus formas de trabajo, en las herramientas que pone a disposición de los estudiantes, en la infraestructura, en el monto de salarios docentes que gastan. El sistema educativo uruguayo le paga más salario a los docentes que trabajan en las escuelas públicas, en las privadas también, pero en las públicas, que a las que asisten los niños de más recursos. O sea, en la distribución de todos sus recursos, el sistema educativo uruguayo es inequitativo. Hay que hacer un enorme esfuerzo. Una buena noticia el año pasado, y así todo el resultado no fue todo lo bueno que uno hubiera esperado, fue que las clases se retomaron primero en los centros educativos a los que asisten los estudiantes de menores ingresos. Esa es una decisión que va justamente en la buena dirección de responder a este problema. Después, la respuesta es una respuesta compleja, de fondo, de largo alcance. Otra buena noticia es que es una de las 5 o 6 prioridades estratégicas de la NEP. Eso con respecto a lo primero. El acceso a recursos tecnológicos fue inequitativo dentro de un sistema que es inequitativo. La segunda pregunta que tú hacías, yo creo que es muy importante, justamente para pasar de la coyuntura a los problemas estructurales. El plan Ceibal es parte debería ser parte, muchos lo vemos, como parte de las soluciones a los problemas estructurales, como parte, justamente lo que tú describiste muy bien, el que los recursos tecnológicos dejen de ser algo lateral, casi afuera del sistema, casi optativo, y pase a ser parte de la vida diaria del proceso educativo, adentro y afuera del aula, porque ahora nos quedamos capaz con la idea un poco equivocada de que las computadoras son para usar afuera del aula, y cualquiera de los dispositivos tecnológicos sirven adentro y afuera del aula, y son muy importantes adentro del aula, y eso es una potencialidad enorme que tuvo el sistema educativo uruguayo, como tú dijiste muy bien, para responder a la emergencia, pero además es una potencialidad enorme que tiene para mejorar su calidad. De hecho, las dos hipótesis que tenemos de por qué el sistema educativo uruguayo logró resistir esta agresión del entorno, esta adversidad del entorno, tiene que ver con tiene que ver con un uso más intenso de recursos. Uno muy tradicional, los libros de texto, que se usaron, que hay evidencia que se usaron más, y otro más nuevo, como tú decías, el plan Ceibal y el conjunto de recursos educativos que pone a disposición. Entonces, eso es parte, las dos cosas, si bien ayudaron a responder a la coyuntura, o es nuestra hipótesis, que ayudaron a responder a la coyuntura, todavía el informe es un informe muy descriptivo, todavía es difícil asignar causalidades, pero si bien uno podría sostener fundamentadamente, aunque no demostrarlo, que ayudaron a responder a la coyuntura, ahora el desafío importante es que ayuden a dar respuesta a los problemas de calidad y de equidad tan graves que desde hace tanto tiempo tiene el sistema educativo uruguayo. A eso quería ir, Javier. Las pruebas demuestran que hay inequidades entre los alumnos de las clases altas y los alumnos de las clases bajas, ¿verdad? Pero como vos lo señalaste en una entrevista que te hice hace poco, la diferencia es entre malo y mediocre. No es que las clases altas
despegan mucho. Uno podría llegar a la conclusión de que en el sentido de que a todos les va mal, que es un problema sistémico, ¿verdad? Pero cuando vas al dato de que las escuelas públicas ubicadas en los sectores de clase alta y las escuelas privadas ubicadas en los sectores de clase alta tienen resultados similares a aquellos públicos y privados que están en sectores bajos. Entonces ahí podés agregar otro elemento, y es que la situación económica, más allá de la cuestión sistémica, también es un factor muy importante. Totalmente. Que la escuela reproduce las inequidades que recibe. No logra redistribuir aprendizajes, sino que la escuela uruguaya, y esto está visto mirando la escuela uruguaya en sí misma y comparándola, la escuela uruguaya es la escuela primaria y la media son de los sistemas educativos más inequitativos de América Latina. Son de los sistemas educativos en donde más diferencia hay entre el que aprende más y el que aprende menos. Y eso es y eso es incongruente, y es un dato para pensar, para reflexionar, con la distribución de ingresos. Porque fíjense que Uruguay es el país desde hace mucho tiempo que mejor distribuye los ingresos, donde menos distancia hay entre los que ganan más y los que ganan menos. Sin embargo, es de los países en donde más distancia hay entre los que aprenden más y los que aprenden menos. El problema es que también el aprendizaje, una última frase, es un gran predictor de los ingresos que uno va a obtener en su vida adulta. Uno podría decir, son pobres porque tienen una baja educación, o también tienen una baja educación porque son pobres. Sí, exactamente, es un círculo perverso del cual es muy difícil salir a lo largo de la vida, ¿es verdad? Y la educación, para algunos, tradicionalmente en el Uruguay de hace 30, 40, 50 años, lograba romper eso, y en otros países de América Latina logra romperlo mucho más que en Uruguay. En Uruguay las oportunidades, los recursos, los trabajos que se van a poder conseguir a lo largo de la vida están mucho más determinados por los padres que uno tiene o tuvo que por lo que aprendió en la escuela. Y porque lo que aprende en la escuela está en buena medida determinado por el nivel de ingresos de sus padres. Y el nivel de ingresos y el nivel educativo son dos fenómenos que van muy juntos. Cuanto más nivel educativo, más nivel de ingresos. Uno puede encontrar siempre casos excepcionales de gente con alto nivel de ingresos que tiene un mal trabajo, o al revés, gente que con bajo nivel educativo le fue muy bien, trabajó mucho y legalmente, digamos, no solo por el fútbol, consiguió un alto nivel de ingreso. Pero en los grandes números, las dos variables están asociadas. Javier, y en ese sentido traes arriba de la mesa el tema de los padres. Y el año pasado, si hay algo que quedó en evidencia, es la importancia del acompañamiento familiar y lo mucho que determinó en los resultados y en el acceso a la educación, el acompañamiento que pudieron hacer los padres. Y en ese sentido me pregunto, ¿cómo se aborda eso? Porque uno lee el informe de Aristas y se desprende que de repente hay algunos chiquilines que tenían problema para hacerle seguimiento a las clases porque sus padres, por ejemplo, no podían o no sabían manejar bien las plataformas, o porque, bueno, no había un contexto de conectividad, etcétera. Y me pregunto si no hay también un debe de la política educativa más a nivel integral de abordar ese tema que estabas trayendo arriba de la mesa, de cómo acompañar a los padres para que puedan cortar ese círculo que estabas nombrando. Bueno, yo creo que de la misma manera que ustedes decían, los recursos, y el incorporar los recursos tecnológicos a la práctica educativa es un aprendizaje que a las piñas, pero hicimos en el año pasado y el involucramiento de los padres en los procesos educativos, mucho más de lo que sería deseable, con mucho más estrés
y mucho más exigencia de la que sería aconsejable, pero también es un avance en la buena dirección. Hay mucha investigación en el mundo y también en el Uruguay que el involucramiento de los padres en los procesos de aprendizaje de los hijos es una variable que incide mucho en mejorar el aprendizaje, mejorar la calidad del aprendizaje. Sea el nivel educativo que sean los padres. Uruguay tiene algunas experiencias muy interesantes que se reforzaron en esta coyuntura, antiguas, como el programa de la década de los 90, como el programa Maestros Comunitarios, que fue un esfuerzo deliberado de la escuela por salir de los muros de la escuela e ir a la familia. La experiencia de este año creo que avanzó muchísimo en eso. Habrá muchos padres que me escucharán y dirán, yo no quiero seguir haciendo esto, y tienen toda la razón del mundo, pero en un grado más equilibrado, en un grado más razonable, en un grado más disfrutable. Es deseable que eso en el futuro, esa vinculación entre padres, adultos y proceso de aprendizaje de los niños se mantenga de una manera acotada, de una manera equilibrada, de una manera que todo el mundo se sienta cómodo y bien. Eso no pasa hoy en esta situación tan complicada, pero es deseable que eso pase. Es muy importante que eso pase, porque eso rompe con alguna idea vieja que teníamos de la escuela enciclopédica y autosuficiente, ¿no? Que la escuela, ella es la que va a enseñar a los estudiantes. Y la evidencia pedagógica moderna lo que dice es, la escuela enseña junto con los padres. Y si lo hace juntos, enseña más. Yo te iba a preguntar, estamos hablando de los padres, de la educación de los padres, de la inequidad, y cuando se habla de educación, los últimos debates de los últimos años son los liceos, si se llueven, si no se llueven, los reclamos sindicales, no sé, una playa de temas, pero nunca se debate qué se enseña. Hace años que no debatimos qué se enseña, ¿no? Es importante lo que se enseña, y esta pregunta, la pregunta me parece más importante que te quiero hacer es, si en políticas sociales y en otro tipo de políticas se habla de que hay que tratar distinto a los distintos, ¿por qué en educación cuando hablas de educar distinto a los distintos te salta todo el mundo y te dicen no podemos deprimir a los pobres dándole una educación de pobres y una educación de ricos? Bueno, un comentario, empezando por lo último. Yo creo que mi hipótesis es que parte de los problemas que tiene el sistema educativo uruguayo es que es víctima de sus éxitos. Es un viejo sistema que fue muy eficaz y que cuando tuvo que cambiar le costó reconocer sus problemas porque había sido muy eficaz y quedó encandilado con aquella vieja eficacia. Aquella vieja eficacia era, en la línea de lo que tú estás planteando, Gabriel, homogeneizante. O sea, el sistema bareliano funcionó muy bien en Uruguay y en otras partes del mundo sobre la base de la homogeneidad. Eso hizo crisis en las últimas décadas del siglo XX, y los buenos sistemas educativos hoy en el mundo reconocen la diversidad, como bien decías tú, reconocen la diversidad de necesidades. Algunas es por diferencias sociales, y otra es por preferencias, por valores, por formas de vida, por lugares en donde vive, por dificultades para el aprendizaje. Todo eso hoy forma parte del arsenal pedagógico. Yo diría, en otros países, en el resto del mundo, mucho más que en Uruguay. Uruguay sigue con la ilusión de la homogeneidad como la gran estrategia de política educativa. Aunque probablemente nadie lo vaya a formular así, como bien decías tú, cuesta mucho decir que tiene que haber respuestas diferenciales
de acuerdo a necesidades distintas. Y toda la política pública moderna y toda la política social moderna está basada en ese principio de tratar distinto a los distintos. Y después voy a la primera una línea sobre la primera parte de tu pregunta. Sí. Yo creo que el Uruguay tiene pendientes responder esa pregunta y responderla bien y dar una respuesta corta, porque no es una respuesta enciclopédica, a la pregunta de qué es lo que queremos enseñar. Yo me alegro mucho, esa es otra de las prioridades, el rediseño curricular es otra de las prioridades de este CODICEN, o de este plan quinquenal del CODICEN. Ojalá que la respuesta, a diferencia de las últimas reformas curriculares uruguayas, sea programas curriculares, primero, no basados en contenido, segundo, que los buenos programas curriculares hoy en el mundo son más chicos, apuntan mejor, tienen más puntería que los anteriores. Los últimos rediseños curriculares en el Uruguay agregaron contenidos, que es como el criterio básico a evitar, el criterio básico de lo que no hay que hacer cuando se hace un rediseño curricular. Hoy, en el siglo XXI. Hablabas de una respuesta. Hablabas de una respuesta corta. Respuesta corta es la que precisamos ahora de tu parte para responder a la última pregunta que te va a hacer Valentina, porque se nos va el tiempo. Muy bien. Valentina. En este periodo, en este quinquenio, ¿hay chance de hacer una reforma? Porque uno escucha a las autoridades educativas y entiendo que tengan el optimismo, porque si tiraran la toalla ahora es difícil, pero el año pasado con lo que pasó, este año que empezamos sin presencialidad, ¿hay margen para ver cambios reales en estos números bastante magros que tiene el sistema educativo en este periodo? Sí, yo creo que de la misma manera que es una buena noticia que en la pandemia no fue mejor de lo que muchos esperábamos. Yo creo que hay chances y creo que hay aprendizajes, como algunos de los que mencionamos, muy importantes de la resiliencia del sistema a la condición adversa de la pandemia, que son fortalezas para pensar esas respuestas. Pero hay que dar algunas respuestas la del rediseño curricular, la del fortalecimiento de los centros, que es otra cuestión que tiene agendada el CODICEN entre sus prioridades. Son desafíos enormes que rompen con estas tradiciones homogeneizantes del sistema educativo uruguayo de las que hablábamos antes. Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, muy bien. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Vamos adelante.